Todo lo que crees sobre el Álamo es mentira. Hollywood te vendió héroes. Voy a mostrarte traficantes de esclavos, mercenarios y criminales fugitivos envueltos en la bandera de la libertad. Durante 190 años, te han contado que 189 hombres valientes murieron defendiendo la libertad contra un ejército de miles. La verdad es tan perturbadora que cambió mi forma de ver la historia americana cuando la descubrí después de años investigando archivos en México y Texas. Imagina que eres un soldado mexicano en marzo de 1836. Llegas a San Antonio de Bexar después de una marcha brutal de 600 kilómetros desde el interior de México. Estás exhausto, hambriento. Muchos de tus compañeros murieron en el camino por las condiciones del terreno. Y lo que encuentras es un grupo de invasores extranjeros ilegales, la mayoría estadounidenses, ocupando una misión española convertida en fortaleza dentro de tu país. Porque eso es lo que nadie te dice. Texas era territorio mexicano. Los que estaban en el Álamo eran técnicamente colonos ilegales rebelándose contra el gobierno legítimo. ¿Cómo te sentirías? Ahora entiende por qué la narrativa mexicana y la americana son universos paralelos. Empecemos destruyendo el mito más grande. La versión que John Wayne inmortalizó en 1960 muestra a Davy Crockett peleando hasta el último aliento, rodeado de cadáveres mexicanos, muriendo de pie con su rifle convertido en garrote. Es una imagen poderosa, es perfecta para el cine, y es completamente falsa. Documentos mexicanos, específicamente el diario del teniente José Enrique de la Peña, quien estuvo allí, relatan algo muy diferente. Crockett fue capturado vivo junto con otros 5 o 6 defensores después de que la batalla ya había terminado. Lo llevaron ante Santa Anna, quien ordenó su ejecución inmediata. Varios oficiales mexicanos protestaron, considerando que matar prisioneros era deshonroso. Santa Anna insistió. Crockett y los otros fueron ejecutados a bayonetazos y sablazos frente a las tropas. Un testigo escribió que Crockett suplicó por su vida, aunque otros relatos mexicanos dicen que murió con dignidad. Pero de cualquier forma, no hubo última batalla heroica. Hubo una ejecución sumaria de prisioneros de guerra. Este detalle permaneció oculto en archivos mexicanos durante más de 150 años. Cuando el diario de la Peña fue publicado en los años 80, historiadores texanos lo atacaron furiosamente. Algunos incluso afirmaron que era falso, a pesar de que análisis forenses del documento probaron su autenticidad. ¿Por qué tanto rechazo? Porque destruye el mito fundacional de Texas. Si Crockett no murió luchando heroicamente, si en realidad fue ejecutado como prisionero, entonces toda la narrativa de resistencia épica se desmorona. Y con ella, la justificación moral de la guerra que siguió. Pero espera, porque Crockett ni siquiera era lo que te vendieron. El rey de la frontera salvaje era en realidad un político fracasado de Tennessee que había perdido su escaño en el Congreso y llegó a Texas buscando oportunidades de tierra barata. En cartas privadas escribió a su familia que iba a hacer fortuna en Texas. No mencionó libertad, no mencionó democracia, mencionó tierras disponibles y riqueza potencial. Era esencialmente un especulador de bienes raíces con buena puntería. Y James Bowie, el supuesto héroe con su famoso cuchillo, era aún peor. Bowie hizo su fortuna como contrabandista de esclavos con el pirata Jean Lafitte. Compraban africanos esclavizados ilegalmente en el Caribe por $1 cada uno. Los introducían de contrabando a Luisiana y los vendían por hasta $1,000 cada uno a plantadores. Cuando eso dejó de ser rentable, Bowie se dedicó a especular con tierras en Texas usando documentos fraudulentos. Un empresario moderno lo llamaríamos. En 1830 habría sido arrestado por fraude, pero en Texas era un héroe, porque necesitaban héroes para vender la rebelión. William Barrett Travis, el comandante, tenía 26 años cuando murió en el Álamo. Las películas lo muestran como un líder noble y visionario. Los documentos revelan a un abogado mediocre que abandonó a su esposa embarazada y su hijo en Alabama después de asesinar a un hombre que supuestamente tenía un romance con su esposa. Huyó a Texas para escapar de la justicia.
Era impulsivo, arrogante, y sus decisiones tácticas en el Álamo fueron, desde cualquier análisis militar profesional, desastrosas. Aquí está lo que ninguna película te va a decir sobre la situación táctica. El Álamo era una misión española construida en 1718, diseñada para ser un centro religioso y agrícola, no una fortaleza militar. Sus muros medían aproximadamente 1.320 pies de perímetro. Travis tenía alrededor de 189 hombres para defenderlo. Haz la matemática. Menos de 7 pies de muro por soldado para vigilancia constante. Imposible de mantener contra un ejército disciplinado. Estratégicamente, tenían 3 opciones claras: evacuar antes de que Santa Anna llegara, rendirse cuando vieron que estaban totalmente superados en número, o reforzar solo el cuartel principal y abandonar los muros exteriores demasiado extensos. Travis eligió la peor opción posible: intentar defender todo el perímetro con recursos totalmente insuficientes. Un comandante competente con experiencia militar habría reconocido que la posición era indefendible. El coronel James Fanning, a 150 kilómetros de distancia en Goliad, lo sabía. Por eso no envió refuerzos significativos. Sam Houston, comandante general del ejército texano, también lo sabía. De hecho, le ordenó a Travis que abandonara el Álamo y se retirara. Travis ignoró la orden. Su carta más famosa, la de Victoria o Muerte, suena heroica, pero desde un punto de vista táctico-militar, fue el equivalente a un capitán de barco decidiendo hundirse con su nave cuando había botes salvavidas disponibles. No fue heroísmo, fue orgullo suicida que mató a casi 200 hombres. Y aquí viene lo que realmente va a perturbarte. Excavaciones arqueológicas realizadas en 1989 por el Texas Historical Commission encontraron evidencia de que varios defensores intentaron escapar durante la batalla final. Encontraron restos óseos con heridas de bala en la espalda fuera de los muros del Álamo, sugiriendo que fueron alcanzados mientras huían. Algunos relatos mexicanos mencionan a texanos corriendo hacia el río San Antonio intentando escapar. Fueron perseguidos y ejecutados por la caballería mexicana. Esto no encaja con la narrativa de resistencia hasta el último hombre. La realidad es que cuando el ejército mexicano finalmente rompió las defensas en la madrugada del 6 de marzo, muchos defensores intentaron rendirse o escapar. Santa Anna había dado órdenes explícitas: no tomar prisioneros. Así que fueron ejecutados de todas formas. Las cartas que sobreviven de algunos defensores, escritas días antes del ataque final, revelan algo incómodo. Varios expresaban arrepentimiento de estar allí. Un hombre escribió que preferiría estar de vuelta en su hogar en Tennessee. Otro mencionó que la causa texana estaba perdida. Estas cartas fueron convenientemente olvidadas o ignoradas por historiadores que preferían la narrativa heroica. Porque admitir que muchos de los defensores estaban allí por circunstancias, no por convicción ideológica, destruye el mito del sacrificio voluntario por la libertad. Hablemos de números, porque aquí la manipulación es obscena. Durante décadas, se enseñó que Santa Anna tenía entre 5.000 y 7.000 soldados atacando el Álamo. La película de John Wayne usa esos números. La realidad, según registros militares mexicanos y análisis modernos de historiadores tanto mexicanos como estadounidenses, es que Santa Anna tenía aproximadamente 1.800 soldados disponibles para el asalto final. Sí, aún superaban a los defensores 10-1. Pero no era la horda imparable de miles que Hollywood muestra. ¿Por qué exagerar? Porque cuantos más enemigos enfrentaban los defensores, más heroica parece su resistencia. Y las bajas mexicanas también fueron manipuladas. Reportes texanos iniciales afirmaban que entre 1.500 y 2.000 soldados mexicanos murieron en el asalto. Era propaganda pura. El reporte oficial de Santa Anna menciona alrededor de 600 bajas totales, incluyendo heridos. Análisis modernos estiman entre 450 y 600 muertos y heridos mexicanos. Aún así, es una tasa de bajas brutal, casi un tercio de la fuerza atacante, pero dista mucho de los miles que la propaganda texana proclamaba.
Para poner esto en perspectiva, en términos militares modernos, cualquier operación que cause 30% de bajas se considera un desastre táctico, incluso si logras el objetivo. Santa Anna ganó, pero pagó un precio terrible. Tácticamente, fue una victoria pírrica que debilitó su ejército justo cuando más lo necesitaba. Ahora viene la parte que los libros de historia de Texas omiten deliberadamente. ¿Por qué estaban realmente peleando? La narrativa oficial habla de libertad, democracia, resistencia contra la tiranía. Documentos de la época revelan la verdad incómoda. Esclavitud. México había abolido la esclavitud en 1829. Los colonos americanos en Texas, la mayoría sureños, dependían económicamente de la esclavitud para sus plantaciones de algodón. Cuando México intentó hacer cumplir la abolición en Texas, los colonos se rebelaron. La Constitución de la República de Texas, adoptada en marzo de 1836, apenas un mes después de El Álamo, explícitamente legalizaba y protegía la esclavitud. No fue coincidencia. Muchos de los defensores de El Álamo eran dueños de esclavos o aspiraban a serlo. Travis poseía al menos un esclavo. Bowie había traficado cientos. Estaban peleando fundamentalmente por el derecho a mantener seres humanos como propiedad. Pero esta verdad no vende películas, no inspira turismo, no se enseña en escuelas de Texas. Durante más de 150 años, la narrativa fue cuidadosamente sanitizada, enfocándose en libertad y democracia mientras enterraba la motivación económica real, proteger la institución de la esclavitud. Los defensores de El Álamo ni siquiera eran principalmente tejanos. Análisis de los nombres y registros muestra que solo alrededor de 15 eran nativos de Texas o México. La mayoría eran estadounidenses recién llegados. Muchos apenas habían pisado Texas por unos meses. Varios eran mercenarios atraídos por promesas de tierras gratuitas si peleaban. Algunos eran criminales huyendo de la justicia en Estados Unidos. La Legión de Voluntarios de Nueva Orleans, que llegó justo antes del asedio, estaba compuesta por aventureros y jugadores profesionales. Estos no eran colonos defendiendo sus hogares, eran en muchos casos oportunistas buscando beneficio en un territorio en disputa, y desde la perspectiva mexicana, todo esto era insultante. Imagina que permites inmigración legal a una provincia remota de tu país, bajo condición de que los inmigrantes se vuelvan ciudadanos, aprendan el idioma y respeten las leyes. En lugar de eso, los inmigrantes mantienen su idioma, rechazan integrarse, ignoran las leyes que no les gustan, especialmente sobre esclavitud, y eventualmente se rebelan proclamando que tu territorio ahora es de ellos. Documentos mexicanos de la época expresan indignación genuina. No veían a invasores heroicos luchando por libertad. Veían a colonos ilegales, muchos esclavistas, robando territorio mexicano con el apoyo tácito del gobierno estadounidense. Santa Anna, el supuesto villano de la historia, es una figura mucho más compleja de lo que Hollywood muestra. Sí, era ambicioso, autoritario, y sus métodos eran brutales, pero no era el tirano unidimensional de las películas. Antonio López de Santa Anna era un militar profesional que había luchado contra España por la independencia mexicana. Había sido presidente de México múltiples veces. Entendía política y guerra. Su decisión de no tomar prisioneros en El Álamo, aunque brutal, tenía lógica militar dentro del contexto de la época. Enviar un mensaje de que la rebelión sería aplastada sin piedad para desalentar más levantamientos. En términos modernos, era terrorismo de Estado. En términos de 1830, era práctica militar estándar en guerras civiles y rebeliones. Pero Santa Anna cometió errores tácticos cruciales que le costarían Texas. Después de El Álamo, persiguió al ejército texano en retirada con demasiada agresividad, extendiendo sus líneas de suministro. En San Jacinto, 6 semanas después de El Álamo, permitió que su ejército acampara en una posición indefendible sin fortificaciones adecuadas. Sam Houston atacó durante la siesta, cuando las tropas mexicanas estaban descansando. La batalla duró 18 minutos. El ejército mexicano fue masacrado.
Santa Anna fue capturado escondido en un pantano vestido como soldado raso. Firmó tratados cediendo Texas bajo amenaza de ejecución. Desde un punto de vista legal internacional, esos tratados eran inválidos, firmados bajo coacción por un prisionero de guerra. Pero Estados Unidos los reconoció de todas formas, porque le convenía. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Los texanos tenían un grito de batalla en San Jacinto. ¡Recuerden el Álamo! ¡Recuerden Goliad! Goliad fue donde Fannin y sus 350 hombres se rindieron a las fuerzas mexicanas una semana después de El Álamo. Santa Anna ordenó su ejecución. Todos fueron fusilados. Fue una masacre que violó las convenciones de guerra incluso para los estándares de 1830. Los texanos usaron esta atrocidad, junto con El Álamo, para justificar lo que hicieron en San Jacinto, una venganza brutal donde soldados mexicanos desarmados, intentando rendirse, fueron perseguidos y ejecutados. Testigos reportan que gritaban "Remember the Alamo", mientras mataban a hombres suplicando por sus vidas. Atrocidad respondida con atrocidad. Pero solo la mexicana se enseña. La texana se omite convenientemente. Las mujeres y niños sobrevivientes de El Álamo cuentan una historia diferente. Susanna Dickinson, esposa de uno de los defensores muertos, fue testigo de la batalla final. Sus testimonios, dados en varias entrevistas a lo largo de su vida, varían considerablemente. A veces describe resistencia heroica, otras veces menciona caos, pánico, hombres intentando esconderse. Sus relatos cambian dependiendo de quién pregunta y cuándo. En privado, años después, admitió a amigos que la realidad fue mucho más horrible y menos gloriosa de lo que la gente quería escuchar. Otra sobreviviente, Juana Navarro Alsbury, era tejana de familia mexicana. Su versión de los eventos, dada en español, difiere significativamente de las narrativas anglosajonas. Menciona que varios defensores querían rendirse, que hubo confusión y desorganización. Su testimonio fue largamente ignorado por historiadores estadounidenses porque no encajaba con el mito. El papel de los afrodescendentes en El Álamo es otro capítulo borrado. Joe, el esclavo de Travis, sobrevivió la batalla. Fue interrogado extensamente después. Sus testimonios son una de nuestras mejores fuentes sobre lo que realmente pasó. Pero durante más de 150 años fue tratado como testigo secundario, sus palabras filtradas a través de reportes de segunda mano, escritos por anglosajones. Solo recientemente historiadores han comenzado a analizar seriamente lo que Joe realmente vio y dijo. Su perspectiva era única. Un hombre esclavizado obligado a estar en una batalla peleada, irónicamente, para preservar su propia esclavitud. ¿Qué pensaba realmente? Nunca lo sabremos completamente, porque nadie le preguntó de forma que su voz auténtica sobreviviera. Los nativos americanos casi nunca se mencionan en la narrativa de El Álamo, pero estaban allí, en los márgenes. Algunos tejanos tenían alianzas con tribus locales. El gobierno mexicano también. Para las tribus como los Comanche y Apache, tanto mexicanos como tejanos, eran invasores en territorio que había sido suyo por siglos. La rebelión texana y la guerra que siguió desestabilizaron la región, permitiendo a las tribus recuperar temporalmente control sobre áreas que habían perdido. Esta dimensión de la historia, donde El Álamo es apenas un episodio menor en conflictos mucho más largos y complejos entre múltiples grupos por control del territorio, casi nunca se explora. La transformación de El Álamo en mito comenzó casi inmediatamente. Periódicos estadounidenses en 1836 publicaron relatos sensacionalistas exagerando la heroicidad texana y la brutalidad mexicana. Políticos del sur usaron El Álamo para argumentar que Texas debía ser anexado por Estados Unidos para proteger la libertad contra México. Era propaganda perfecta para el destino manifiesto. La ideología que afirmaba que Estados Unidos tenía derecho divino de expandirse hacia el Pacífico. El Álamo se convirtió en justificación moral. Si hombres valientes habían muerto por la libertad en Texas, entonces Estados Unidos tenía obligación moral de completar su sacrificio, anexando el territorio.
Convenientemente ignoraban que esos hombres estaban principalmente protegiendo la esclavitud. Cuando Estados Unidos declaró guerra a México en 1846, Remember the Alamo se convirtió en grito de batalla. Soldados estadounidenses que nunca habían estado en Texas, que no sabían nada real sobre lo que pasó allí, gritaban esa frase mientras invadían México. Tomaron la Ciudad de México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 forzó a México a ceder casi la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado y Wyoming. Todo justificado, en parte, por vengar el Álamo. Una batalla menor en una rebelión regional se convirtió en pretexto para la mayor expansión territorial en la historia estadounidense desde la compra de Luisiana. La conexión entre el Álamo y la masonería es fascinante y poco discutida. Muchos líderes de la rebelión texana, incluyendo Travis y Bowie, eran masones. Santa Anna también lo era. La masonería en el siglo XIX era una red política y económica poderosa. Documentos muestran que redes masónicas en Estados Unidos financiaron y apoyaron la rebelión texana. No era conspiración secreta, era política práctica. Masones estadounidenses ayudando a masones tejanos en una causa que beneficiaba la expansión estadounidense. Después de la batalla, símbolos masónicos fueron incorporados en monumentos y narrativas de El Álamo. El sitio se convirtió en lugar de peregrinaje para masones texanos. Esta dimensión organizativa ayuda a explicar cómo una rebelión en una provincia remota mexicana tuvo tanto apoyo logístico y financiero de Estados Unidos. Hollywood completó la transformación de historia en mitología. La película de 1960 de John Wayne, que él mismo dirigió, produjo y protagonizó, es casi completamente ficción. Wayne era conservador político que veía el Álamo como símbolo de valores estadounidenses contra comunismo, su preocupación en plena Guerra Fría. La película era propaganda anticomunista disfrazada de historia. Crockett muriendo heroicamente, Travis como líder noble, defensores cantando canciones patrióticas antes de la batalla final. Nada de esto está documentado. Es invención cinematográfica. Pero generaciones de estadounidenses aprendieron sobre el Álamo a través de esa película y otras similares. La ficción reemplazó a la historia. Para los años 60, el Álamo ya no era un sitio histórico. Era un parque temático de patriotismo. El lugar físico en San Antonio había sido comprado por el estado de Texas y convertido en santuario. Las Hijas de la República de Texas, organización que gestionaba el sitio, promovía activamente el mito. Guías turísticos repetían historias heroicas sin base histórica. Souvenirs vendían la leyenda. Placas y monumentos presentaban narrativa sanitizada, eliminando esclavitud, complejidad moral y perspectivas mexicanas. Millones de turistas visitaban cada año, saliendo convencidos de que habían aprendido historia cuando habían consumido propaganda. Recién en las últimas 3 décadas, historiadores han comenzado a deconstruir seriamente el mito. Investigadores mexicanos como Jesús F. de la Teja y estadounidenses como James Crisp y Andrés Reséndez han publicado estudios mostrando las contradicciones y manipulaciones. En 2004, la controversia sobre el diario de la Peña reveló cuán emocional sigue siendo el tema. Texanos se enfurecieron ante sugerencia de que Crockett no murió heroicamente. Amenazas de muerte fueron enviadas a historiadores. Legisladores propusieron leyes exigiendo que solo versión heroica se enseñara en escuelas. El poder del mito era tal que evidencia documental contraria era tratada como ataque a identidad texana misma. El sitio actual de El Álamo enfrenta dilemas interesantes. En años recientes, el estado de Texas invirtió millones en restauración, que es realmente reconstrucción basada en cómo la gente imagina que lucía, no necesariamente cómo era. Debates sobre qué incluir en exhibiciones revelan tensiones persistentes. ¿Mencionan esclavitud como causa central? ¿Presentan perspectiva mexicana igualmente? ¿Admiten incertidumbres históricas? Cada decisión es política. Grupos conservadores presionan por narrativa tradicional heroica.
Académicos y grupos progresistas exigen honestidad histórica. El Álamo físico se ha convertido en campo de batalla por memoria y significado de historia estadounidense. Análisis arqueológico continúa revelando detalles inquietantes. Excavaciones en 2016 encontraron más restos humanos. Análisis forense mostró marcas de trauma consistentes con ejecuciones, no combate, disparos a quemarropa, golpes de culata en cráneos. Esto apoya relatos mexicanos de ejecuciones de prisioneros. También encontraron objetos personales, cartas nunca enviadas, Biblias, monedas. Cada artefacto humaniza a hombres reducidos a símbolos. Un peine de hueso con iniciales, un rosario, un dado para jugar. Estos hombres eran personas reales con vidas complejas, reducidas por historia a estereotipos unidimensionales. La guerra de narrativas continúa en Internet y redes sociales. Vídeos de YouTube y documentales presentan versiones contradictorias. Algunos repiten mito heroico tradicional. Otros intentan deconstrucción completa. Comentarios revelan divisiones profundas. Estadounidenses acusan a revisionistas de odiar a Estados Unidos. Mexicanos acusan a estadounidenses de imperialismo histórico. Tejanos de origen mexicano navegan identidad compleja. Descendientes de ambos lados del conflicto. Académicos intentan navegar entre rigor histórico y sensibilidades culturales. No hay consenso. Probablemente nunca lo habrá. Porque el Álamo ya no es solo historia. Es símbolo, identidad, política. Lo que este caso revela sobre propaganda y construcción de mitos nacionales es profundo. Toda nación necesita historias fundacionales. Necesita héroes y mártires. Necesita narrativas que justifiquen su existencia y acciones. Estados Unidos necesitaba que Texas fuera liberado heroicamente para justificar su anexión y guerra subsecuente con México. Necesitaba transformar especuladores de tierras y traficantes de esclavos en patriotas. Necesitaba que una derrota militar táctica por decisiones incompetentes se convirtiera en sacrificio noble. Y lo logró, tan completamente que incluso hoy, presentar evidencia contraria genera controversia. La lección universal aquí no es que estadounidenses son malos o mexicanos son buenos, o viceversa. La lección es que toda historia nacional es, en algún grado, mitología creada para servir propósitos presentes. Los mexicanos tienen sus propios mitos nacionales que no resisten escrutinio. Los españoles tienen los suyos. Todos los países los tienen. El Álamo es simplemente un ejemplo particularmente bien documentado de cómo sucede. Cómo eventos complejos con motivaciones mezquinas son simplificados y elevados. Cómo ambigüedad moral es eliminada. Cómo protagonistas imperfectos son santificados. Cómo narrativas oficiales son protegidas ferozmente contra evidencia contradictoria. Y hay algo más profundo aún. El Álamo nos enseña sobre naturaleza humana bajo presión extrema. Esos hombres, sin importar sus motivaciones para estar allí, enfrentaron decisión terrible en sus momentos finales. Algunos probablemente pelearon valientemente, otros probablemente intentaron huir o rendirse. Algunos murieron rápidamente, otros sufrieron horriblemente. No eran héroes de película. Eran humanos aterrorizados enfrentando su mortalidad. Reducirlos a símbolos les roba su humanidad. Lo mismo con los soldados mexicanos. Hombres jóvenes, muchos reclutados forzosamente, marchando a través de territorio hostil, ordenados a asaltar una posición fortificada sabiendo que muchos morirían. Siguieron órdenes. Algunos con entusiasmo, otros con terror. Murieron en números horribles. Sus nombres casi nunca se mencionan. Son solo el ejército mexicano, Faceless Mass. La verdadera tragedia de El Álamo no fue la batalla misma, fue lo que representaba. Choque de imperios en expansión usando personas ordinarias como peones. Colonos estadounidenses manipulados por políticos prometiendo tierras. Soldados mexicanos sacrificados por comandantes protegiendo territorio que el gobierno central apenas podía administrar. Nativos americanos viendo su mundo destruido por ambos bandos. Africanos esclavizados,
sin voz, sin elección, cuyos destinos se decidían en batallas peleadas para perpetuar su opresión. Todos víctimas de fuerzas históricas más grandes: expansionismo, racismo, capitalismo naciente, nacionalismo emergente. Lo que hace esto relevante hoy es que los mismos mecanismos siguen operando. Gobiernos todavía crean narrativas heroicas para justificar guerras. Hollywood todavía produce películas simplificando historia para vender asientos. Símbolos nacionales todavía son protegidos ferozmente contra reevaluación. Remember the Alamo fue usado para justificar guerra con México. Generaciones después, otros eslogans han justificado otras guerras. Los nombres cambian, los mecanismos no. Aprender a reconocer propaganda histórica nos ayuda a reconocer propaganda presente. Hay pregunta incómoda que debemos hacernos. Si estuviéramos vivos en 1836, ¿de qué lado habríamos estado? Es fácil desde 2025 decir que esclavitud era mala, que invasión de territorio mexicano era injusta, pero inmersos en contexto de época, con presiones económicas reales, con propaganda de ambos lados, con información limitada, habríamos visto claramente. Probablemente no. Probablemente habríamos creído narrativas de nuestro lado. Probablemente habríamos justificado acciones horribles por razones que nos parecían válidas. Esta es la realidad humana incómoda. La mayoría de gente en historia, incluso participando en injusticias terribles, se creía del lado correcto. El Álamo también nos fuerza a confrontar cómo lidiamos con héroes imperfectos. Podemos reconocer que Crockett era persona real, compleja, con cualidades admirables y defectos graves, que Bowie era simultáneamente valiente en combate y monstruoso como traficante de esclavos, que Travis era joven impulsivo cuyas malas decisiones mataron a casi 200 hombres, pero también persona con familia y sueños, que Santa Anna era dictador brutal y también defensor legítimo de soberanía mexicana. Historia real requiere sostener múltiples verdades simultáneamente. Mitos no. Mitos necesitan buenos absolutos y malos absolutos. Realidad es más confusa. Después de años estudiando este tema, lo que más me perturba no son los eventos de marzo de 1836. Es como persistentemente resistimos a actualizar nuestra comprensión. Evidencia documental está disponible. Arqueología revela verdades físicas. Historiadores de múltiples nacionalidades han alcanzado consenso sobre muchos puntos. Sin embargo, narrativa popular apenas ha cambiado. Películas recientes siguen repitiendo mitos. Libros de texto en Texas todavía minimizan esclavitud y exageran heroísmo. El sitio turístico sigue vendiendo leyenda. ¿Por qué? Porque admitir que historia fundacional es más complicada, más moralmente ambigua, menos heroica, amenaza identidad colectiva. Y identidad es poderosa, más poderosa que verdad. Esto nos lleva a pregunta final, más perturbadora. Si el Álamo, uno de los eventos más estudiados, documentados y analizados en historia estadounidense, sigue siendo mal entendido y mal representado, ¿qué otros eventos históricos que creemos conocer son igualmente distorsionados? ¿Cuántas otras verdades históricas son realmente propaganda que hemos internalizado tan completamente que ni siquiera cuestionamos? Piensa en esto. Cada país tiene su versión de El Álamo. España tiene sus mitos sobre la conquista. México tiene los suyos sobre la revolución. Argentina sobre sus guerras. Cada nación construye narrativas que justifican su existencia, sus acciones, sus injusticias. Y todos creemos nuestra versión porque fue enseñada en escuelas, reforzada en medios, celebrada en monumentos. Cuestionar esas narrativas se siente como traición, pero no cuestionarlas es traicionar la verdad. El caso del Álamo me obsesionó durante años precisamente porque es microcosmos perfecto de cómo funciona construcción de mito histórico. Tienes documentos contradictorios de ambos lados. Tienes motivaciones económicas disfrazadas de idealismo. Tienes atrocidades en ambos bandos convenientemente olvidadas. Tienes héroes manufacturados con pasados problemáticos.
Tienes víctimas olvidadas, esclavos, nativos, mujeres cuyas voces fueron silenciadas. Tienes industria completa, desde Hollywood hasta turismo, con interés financiero en perpetuar versión simplificada. Y tienes identidad cultural tan invertida en narrativa particular que evidencia contraria genera reacciones emocionales violentas. Lo más revelador es cómo el mito ha evolucionado según necesidades cambiantes. En 1836, el Álamo justificaba anexar Texas. En 1846, justificaba guerra con México. Durante Guerra Civil estadounidense, ambos lados lo usaron. Confederados para defender esclavitud, unionistas para promover expansión. En guerras del siglo XX, se convirtió en símbolo de resistencia contra agresión. En Guerra Fría, John Wayne lo usó como parábola anticomunista. Cada era proyecta sus propias preocupaciones en esos 13 días de sitio hace casi 200 años. El evento real es casi irrelevante. Lo que importa es lo que simboliza para cada generación. Y hay ironía final que me parece crucial. Los que murieron en el Álamo no tenían idea de que se convertirían en símbolos. Travis, escribiendo su carta dramática, probablemente imaginaba rescate, no martirio. Crockett buscaba oportunidad económica, no inmortalidad. Bowie estaba enfermo con tifoidea o tuberculosis durante la batalla, probablemente delirante. Ninguno eligió morir por causa mayor. Eligieron quedarse por orgullo, confusión, mala información, o simplemente porque no tuvieron opción de escapar a tiempo. Fueron transformados en mártires por gente que nunca los conoció, para servir propósitos que probablemente no habrían apoyado completamente. Los soldados mexicanos que murieron asaltando los muros tampoco eligieron ser olvidados. Tenían nombres, familias, historias. Muchos eran reclutados forzosos que preferirían estar en casa. Murieron porque Santa Anna ordenó asalto frontal costoso en lugar de simplemente sitiar hasta rendición. Sus sacrificios son ignorados porque no encajan en narrativa donde mexicanos son villanos sin rostro. Esta deshumanización selectiva es tal vez el pecado mayor de mitología histórica. Eleva a algunos muertos a santos mientras borra a otros como si nunca hubieran existido. Cuando visitas el Álamo hoy en San Antonio, encuentras algo extrañamente desconectado. El edificio de iglesia que todos fotografían no era donde ocurrió la mayoría del combate. Es el único edificio original bien preservado, así que se convirtió en símbolo. La batalla real ocurrió en área mucho más grande, ahora cubierta por edificios modernos, estacionamientos, tiendas de souvenirs. Puedes comprar sombreros de Crockett y muñecos de acción a metros de donde hombres reales murieron horriblemente. Hay algo obsceno en eso, como si muerte y sufrimiento fueran mercancía. Pero así funciona memoria histórica moderna, empaquetada, vendida, consumida sin contexto real. Las placas y exhibiciones han mejorado algo en años recientes. Ahora mencionan, brevemente, que esclavitud fue factor. Ahora incluyen, marginalmente, perspectiva mexicana, pero todavía predomina narrativa heroica, porque eso es lo que turistas quieren. Nadie viaja cientos de kilómetros para aprender que sus héroes nacionales eran moralmente complicados. Quieren sentirse inspirados, conectados con algo mayor. Verdad histórica compleja no vende tickets. Mito simplificado sí. Esto plantea dilema ético para historiadores y educadores. ¿Hasta qué punto debemos destruir mitos nacionales? ¿Hay valor en narrativas inspiradoras incluso si son históricamente imprecisas? ¿O tenemos obligación moral con verdad sin importar cuán incómoda? Personalmente creo que verdad siempre debe prevalecer, pero entiendo atractivo de mitos. Dan sentido, propósito, identidad colectiva. Destruirlos puede sentirse como quitar algo fundamental. Sin embargo, construir identidad sobre mentiras es castillo de arena. Eventualmente verdad emerge, y cuando lo hace, crisis de identidad resultante es peor que si hubiéramos sido honestos desde inicio. La generación actual está más abierta a reevaluar el Álamo críticamente. Jóvenes tejanos, especialmente de herencia mexicana, cuestionan narrativa que aprendieron en escuela.
Historiadores chicanos producen trabajos excelentes mostrando complejidad. Movimientos como Black Lives Matter han ampliado conciencia sobre cómo historia ha sido whitewashed, literalmente blanqueada para excluir perspectivas no blancas. Esto crea oportunidad para conversación más honesta sobre el Álamo y qué significa. Pero también hay reacción contraria. Legisladores en Texas han propuesto y aprobado leyes limitando cómo maestros pueden discutir aspectos negativos de historia estadounidense. El debate sobre teoría crítica racial, aunque frecuentemente mal entendido, es esencialmente sobre si debemos enseñar historia completa, incluyendo partes incómodas como esclavitud, siendo causa central de rebelión texana. Este conflicto sobre cómo enseñar pasado es realmente conflicto sobre cómo entendemos presente y futuro. Si Texas fue fundado en ideal noble de libertad, entonces identidad texana se construye en eso. Si fue fundado en proteger esclavitud y robar tierra mexicana, entonces identidad texana requiere reevaluación fundamental. No es sorpresa que segunda opción encuentre resistencia. Lo que encuentro esperanzador es que verdad eventualmente prevalece, aunque tome generaciones. Hace 50 años, sugerir que Crockett no murió heroicamente te habría descalificado como historiador serio en Texas. Hoy es posición respaldada por mayoría de académicos. Hace 30 años, mencionar esclavitud como causa de rebelión texana era tabú en educación pública. Hoy está en libros de texto, aunque minimizado. Progreso es lento, resistido en cada paso, pero ocurre. Cada generación está ligeramente más dispuesta a confrontar verdades incómodas sobre su pasado. Y tal vez esa es la lección más importante de El Álamo. No es sobre héroes y villanos. No es sobre quién tenía razón o estaba equivocado en 1836. Es sobre nuestra relación con verdad histórica. Sobre nuestra disposición a actualizar comprensión cuando evidencia contradice narrativa cómoda, sobre reconocer que historia es compleja, que motivaciones humanas son mezcladas, que nuestros ancestros eran tan capaces de autoengaño y racionalización como nosotros, sobre entender que mitos nacionales sirven propósitos políticos presentes, no iluminación sobre pasado. Si compartes estas verdades sobre El Álamo, prepárate para reacciones emocionales. Algunas personas se enfurecerán. Dirán que odias a Estados Unidos o a Texas. Te acusarán de revisionismo, aunque presentar evidencia documental no es revisión, es historia. Otros agradecerán finalmente escuchar versión más completa. Algunos, especialmente descendientes de mexicanos o tejanos, sentirán validación al ver sus narrativas familiares reconocidas. No hay forma de contar esta historia sin molestar a alguien, porque toca identidades profundas que la gente ha construido sobre arena de mitos. Pero creo firmemente que vale la pena, porque conocer verdad, incluso verdad incómoda, nos hace más sabios. Nos ayuda a reconocer propaganda presente viendo cómo funcionó en pasado. Nos hace más escépticos de narrativas simplistas sobre buenos y malos. Nos recuerda que historia es escrita por vencedores, pero eso no la hace verdadera. Nos enseña a buscar voces silenciadas, documentos escondidos, perspectivas ignoradas. Nos humaniza tanto a nuestros ancestros como a sus supuestos enemigos. El Álamo, 13 días en 1836 que mataron a menos de 250 personas en total entre ambos bandos. Una batalla menor en guerra mayor, pero transformada en mito fundacional de Texas, justificación para conquista de la mitad de México, símbolo duradero en cultura estadounidense. Y casi todo lo que crees sobre esos 13 días es distorsión, exageración o ficción completa. Esa es la historia real de El Álamo. Así que te dejo con esta reflexión. Si una de las historias más icónicas, más analizadas, más célebres en historia de Estados Unidos resulta ser fundamentalmente propaganda, ¿cuántas otras historias que consideras verdad incuestionable son igualmente fabricadas? ¿Qué otros héroes que veneras fueron en realidad personas mucho más complicadas y menos admirables? ¿Qué otros eventos que defines como gloriosos
fueron en realidad sórdidos, complejos o completamente diferentes de cómo te los contaron? La respuesta debería perturbarte, porque si algo nos enseña el Álamo, es esto. La historia oficial es frecuentemente mentira oficial. La verdad está en documentos que nadie lee, en perspectivas que nadie escucha, en preguntas que nadie hace, porque las respuestas destruirían mitos demasiado preciados para soltar. Tu tarea, si decides aceptarla, es cuestionar todo. No cínicamente, sino críticamente. Buscar fuentes primarias. Escuchar múltiples versiones. Reconocer cuando algo parece demasiado perfecto, demasiado heroico, demasiado conveniente para ser completamente cierto, porque probablemente no lo es. Y cuando encuentres verdad incómoda, como la que hemos explorado hoy sobre el Álamo, no la enterres porque es inconveniente. Compártela, discútela, permite que cambie tu comprensión. Porque solo confrontando honestamente nuestro pasado, con toda su complejidad, contradicción y fealdad moral, podemos esperar construir futuro basado en algo más sólido que mitología. Remember the Alamo, sí, pero recuerda la verdad del Álamo, no el mito.